En este sentido, un código de ética corporativo es un documento formal que contiene un conjunto de prescripciones desarrolladas por y para una compañía, para guiar la conducta presente y futura sobre múltiples asuntos, para por lo menos sus administradores y empleados entre sí. ¿Mm? Y también para los llamados stakeholders. Espero que hayan visto en otras clases, sobre todo en cultura organizacional, que es un stakeholder. ¿Mm? Y también para la sociedad en general, ¿no? Esta definición podría extenderse, modificándose, para abarcar también los códigos de ética, no solo de instituciones privadas, sino instituciones públicas, que tratan de guiar la conducta de los servidores públicos entre sí, ¿no? Hacia la institución y hacia la sociedad en general. Uh-huh. Como ya mencioné, pues mucha gente ve en los códigos de ética una solución para combatir a estos casos de prácticas deshonestas, como la falta de transparencia en el caso de la rendición de cuentas, falta de profesionalismo, de integridad, casos de plagio en el ámbito académico, conflictos de intereses, uso indebido de información privilegiada, acoso sexual, discriminación por género y, como ya también hicimos referencia anteriormente, motivos religiosos, entre otros asuntos, ¿no? Que no siempre llegan a considerarse meritorios de sanciones administrativas o penales, pero que son moralmente condenables. ¿Mm? Los vemos como asuntos que son faltos de ética y se tiene la pretensión de que los códigos de ética nos ayuden a lidiar con ellos. ¿Mm? Ahora, vamos a ver si realmente sirven para esto, ¿no? ¿Mm? A ver, no se trata un código de ética solamente de una guía de buenas prácticas revisable periódicamente, sino de un documento que intenta establecer valores, o eso es lo que tendría, hacia lo que tendría que tender la confección y diseño de un código de ética. ¿Mm? Los principios que una institución se da a sí misma y que van a regir la conducta de sus miembros y su propia conducta institucional frente a la sociedad. En México, en 2002, la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que actualmente es la Secretaría de la Función Pública, ¿no? También desaparecida y ahora constituida como una Comisión Nacional Anticorrupción, dio a conocer el Código de Ética de los Servicios Públicos de la Administración Pública Federal, ¿no? Como parte de las acciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y desde entonces se ha exigido a todas las dependencias del gobierno federal que cuenten con códigos de ética, muchos de los cuales son más bien una especie de refrito o una especie de transcripción casi literal, poco trabajada y sopesada, ¿no? De aquel primer modelo que estableció para toda la administración pública, un modelo extensible, ¿no? Que se intentaba permear, pero no de forma tan directa. Digamos, cada institución tenía que haberlo procesado y adecuado a su contexto administrativo particular. Bueno, pues el modelo de código de ética que dio a conocer el gobierno federal mexicano en aquel año, pues decía que los funcionarios públicos deben respetar un conjunto de valores al desempeñarse en sus funciones. Por ejemplo, dice que todas sus acciones deben buscar el bien común antes que su interés particular, que los servidores públicos deben siempre actuar con integridad y honradez, que deben ser imparciales, que deben actuar con apego a las normas jurídicas y al Estado de Derecho, que deben actuar con transparencia, que deben hacer uso responsable de los recursos públicos y sujetarse a una evaluación por parte de la sociedad, incluso conmina que sean generosos y solidarios, sobre todo con la gente más necesitada, ¿no? Dar un trato igualitario, digno, cortés, inclusive cordial y tolerante, ¿no? Respetar el medio ambiente y los bienes culturales, ¿no? Y que estos códigos pues tienen que convertirse eh, en generadores, en una especie de revulsivos
para que las personas que trabajen en las instituciones públicas sean promotores de estos valores. Tal vez lo primero que habría que notar en esto que les he mencionado es que no, en realidad no son reglas claras, sino una lista general de valores deseables con la que yo creo muy poca gente podría estar en desacuerdo, a pesar de que puede haber cierta desaveniencia acerca de qué entender por cada uno de esos términos, ¿no? Que no es un asunto menor, cuando, por ejemplo, los involucrados en un caso de acoso sexual, pues entienden estos términos en modos muy diferentes. ¿Cuál es el límite del acoso, por ejemplo? El problema es que, aunque estemos de acuerdo, o muchos de los que trabajan en las instituciones o los organismos de la administración pública estén de acuerdo, pues en realidad gran parte de ellos no actúan según esos valores. Y en efecto, algo parece estar funcionando mal, porque de manera coincidente con la promoción de los códigos de ética en el gobierno federal, el índice de percepción de la corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, si lo revisan, verán pues que apunta a que la corrupción ha empeorado en los últimos años, o en el mejor de los casos ha seguido igual. Aunque la corrupción es un fenómeno muy complejo, que tiene causas muy diversas, pues no parece que la euforia por los códigos de ética refleje realmente su contenido en la conducta de la gente, que ahora es normada por ellos. Me refiero a las personas, a los servidores públicos, a todo aquel que trabaje en las instituciones de la administración pública. Esto podría sembrar ciertas dudas acerca de la eficacia de los códigos de ética, ¿no? Algunos podrían afirmar que la promulgación de dichos códigos en realidad no va a hacer nada para que los funcionarios públicos empiecen a ser más morales, ¿no? Los códigos realmente no influyen para determinar las decisiones éticas de los funcionarios. Y estoy hablando de decisiones que tienen que ver con su desempeño profesional. No hablemos de decisiones en su vida pública, en su vida privada, aunque desde luego tendría que haber una coherencia, una concordancia entre el actuar tanto en el ámbito público como en el privado. Ahora, el gobierno no es el único que participa en la euforia de los códigos de ética. En las empresas privadas también proliferan estos códigos y muchas de ellas se enorgullecen de tener uno y lo exhiben en sus páginas de internet. Sin embargo, también ahí hay razones para el escepticismo, porque de manera coincidente se han incrementado los casos de delincuentes de cuello blanco, prácticas competitivas desleales, uso indebido de información privilegiada, escándalos financieros, insolvencias fraudulentas, lavado de dinero, falta de transparencia frente a los propios accionistas o empresarios, pues que se enriquecen incluso a costa de la quiebra de sus propias empresas, ¿no? En este sentido, tener un código de ética en la empresa hace más morales a las personas que trabajan en ellas o a quienes participan en ellas. Creo que la respuesta sería, pues que parece que no. E incluso podría argumentarse que las corporaciones que tienen códigos de ética, pues están ligadas a más infracciones legales. Habría que verificarlo, pero por lo menos la percepción pública es esa. Aunque la lista de ejemplos donde los códigos de ética proliferan, pues podría seguir, ¿no? Medios de comunicación, asociaciones profesionales, ¿no? Así como hospitales incluso, escuelas, universidades. La UNAM tiene, por supuesto, su código de ética promulgado en 2015, entre muchos otros, ¿no? También podrían seguir los casos de falta de ética en cada uno de esos ámbitos. Habría que verificar si desde 2015, pues, la UNAM tiene un ambiente mucho más moral. Y podríamos entrever si esto es así o no, no solamente por el cambio en la conducta de sus miembros, estoy hablando tanto de trabajadores, administrativos,
docentes, investigadores, y alumnos incluso. Bueno, sin embargo, parece haber un consenso en que tener un código va a ayudar a frenar esos casos, porque a través de los códigos, pues se le manda una señal a la gente de que esos casos no se van a tolerar, porque no están de acuerdo con los valores y principios que enarbola la institución. Y aquí vuelve a surgir, digamos, el carácter punitivo de la deontología. Finalmente, el código termina adquiriendo este carácter de privilegiar o el interés o el castigo, es decir, un estímulo externo que condicione la conducta del sujeto. Y ya hemos visto en clases anteriores que cuando ese estímulo se elimina, la conducta del sujeto nuevamente vuelve a acomodarse a un plano de desenvolvimiento que realmente es el que refleja cuál es su solvencia moral. Pero por un lado, uno pensaría que no ayudan a prevenir casos de conducta poco ética porque no parecen influir de un modo efectivo para determinar las decisiones éticas de la gente. Y por otro, no ayudan a corregir los casos de falta de ética cuando de hecho se dan, entre otras cosas, porque en general no establecen sanciones. Los códigos de ética, aunque suelen estar en concordancia con la legislación, ahora sí, de carácter jurídico, es decir, aunque si leyeran el Código de Ética de la UNAM y leyeran la ley orgánica o las normas o las normativas por las cuales se rige la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Oficina de la Abogacía General, etcétera, se van a dar cuenta que hay una secuencia lógica en las pautas que van marcando, en su prescripción argumentativa, quiero decir. Pero aún así, los códigos de ética no marcan sanciones. Es más, y no estoy diciendo que tengan que hacerlo, pero ese es el argumento de algunas personas para decir que no son efectivos. Y ese sería un argumento en favor de lo deontológico, que solamente existe efectividad de un código cuando tiene sanciones. Es decir, para que un código de ética, si con un código jurídico bastante rígido, quizá eso podría ser más efectivo. Bueno, es más, cuando el caso es grave, porque se ha quebrantado alguna, no solamente una norma moral, una norma jurídica, y se necesita castigar a través de sanciones penales o administrativas que están más allá del alcance del código, es donde se suele ver que el código de ética pues queda más como un asunto suntuario. En todo caso, hay mucho escepticismo acerca de los códigos de ética, como ya dije, y quiero presentar una clasificación de las razones para que el escepticismo en torno a los códigos de ética haga factible una discusión en torno a ello. Por un lado, quiero agrupar las fuentes de este escepticismo en dos, vamos a llamarle dos flancos. Las razones externas para el escepticismo, que tienen que ver con el contexto en el que se presenta un código y con las circunstancias de su aplicación, y las razones internas, es decir, que se refieren a las características mismas del código y a su contenido, quizá la forma en la que está redactado o proyectado. Tal vez estas razones nos ayuden a ver las limitaciones de los códigos y al mismo tiempo nos ayuden a mirar, a delimitar las funciones que ellos no tienen. Puede haber más razones para el escepticismo, pero yo para esta clase, para fines de esta clase, solo deseo limitarme a esos dos tipos de razones, externas e internas. Por otro lado, a la luz de este escepticismo, quiero decir algo sobre las funciones que sí cumplen los códigos y el modo en que podríamos hacerlos funcionar. Los códigos de ética por sí solos difícilmente funcionan. En todo caso, es más probable que funcionen dentro de una estrategia integral que contemple otros factores, como el asesoramiento ético, cursos de formación moral, mecanismos que permitan la denuncia anónima de irregularidades, entre otros. Mi punto de vista sobre los códigos de ética
para esta sesión será más bien general y me referiré a ellos sin hacer mayores distinciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intención y el contenido de los códigos puede variar según el contexto en el que se formulan. ¿No? Son distintos los códigos que se emiten pues para la función pública que para empresas privadas, para la academia que para medios de comunicación, etcétera. No obstante, creo que en un nivel general todos estos códigos adolecen de problemas similares. ¿Sí? Entre las razones para el escepticismo que he llamado externas, ¿no? Razones externas al código, se encuentran las afirmaciones que dicen que los códigos de ética solo sirven para que las instituciones parezcan más morales, para aparentar, para robustecer su apariencia, ¿no? Cuando en realidad, pues no lo son. Es decir, no son realmente organismos que se guíen por una conducta ética basada en principios, sino por conveniencias. A ver, algunas empresas, por ejemplo, se anuncian como empresas socialmente responsables y pregonan y que tienen códigos de ética porque saben que eso atraerá más clientela, ¿no? No sabemos cuánta, pero digamos, las hace más atractivas. Actualmente la ética, pues, es un buen negocio, ¿no? La ética o ser ético, por lo menos en apariencia, vende, ¿no? Y pues muchas empresas saben que actualmente la ética es un componente esencial del éxito de un negocio. Mucho se ha argumentado que hay una relación directa entre el carácter ético de una corporación y sus ganancias. ¿Sí? A mayor ética, pues mayor rentabilidad. O a mayor proyección de una imagen ética, mayor rentabilidad. ¿No? Pero lo que es cierto es que hoy en día muchos consumidores pues compran guiados por sus valores morales y serán más fácilmente influidos por empresas de las que saben que participan en una buena causa o que dicen que son socialmente responsables, ¿no? Que tratan bien a sus empleados, que no tienen denuncias por parte de su comunidad, sino que al contrario se preocupan por los intereses o por el medio ambiente en programas de reforestación, etcétera. A ver, aquí hay unos comentarios en el chat. Exactamente, como las empresas que dicen ser eco-friendly. Es decir, que no contaminan, o por lo menos no contribuyen, no solo que no contribuyen a fenómenos, por ejemplo, el calentamiento global, sino que ayudan o intentan por lo menos ayudar en revertir algunos, algunos de los efectos de este problema. De hecho, por el otro lado, muchos consumidores tienden a castigar a empresas de las que saben que tienen comportamientos poco éticos, ¿no? Por eso, una de las cosas que una empresa tiene que cuidar, pues es su reputación, y no solamente con la comunidad a la que sirven, sino con sus propios empleados. Empero, no obstante, las apariencias engañan, ¿no? Algunas empresas anuncian campañas de responsabilidad social y bueno, lo hemos visto que en sus empaques tienen este sello de ESR, Empresa Socialmente Responsable, ¿no? Y dan a conocer sus códigos de ética, ¿no? Su misión, su visión, sus objetivos, sus valores, mientras que, por otro lado, pues tienen políticas abiertamente antisindicales o son grandes contaminantes o muchas veces para abaratar sus costos y ser más competitivas, pues pasan parte de los costos de la manufactura de sus productos al resto de la sociedad, ¿no? Lo que en economía se llama externalidades, ¿no? Cuando es la sociedad y no la empresa contaminante la que paga el costo de la contaminación que provoca la empresa. ¿Sí? Bueno, los códigos de ética, dirán los escépticos, pues solo son una forma más de la mercadotecnia de las empresas, pues que buscan guardar las apariencias, encubriendo una realidad poco ética. Y son, en muchos casos, solo parte de ese cinismo que permea en, pues en muchos sectores de nuestra sociedad contemporánea.
No siempre hay un verdadero interés en que la corporación y sus empleados pues se comporten éticamente, salvo deontológicamente. O sea, solo si me conviene o solo si no me acarrea dificultades. Y lo mismo que sucede con las empresas, sucede con el gobierno y con otras instituciones públicas y privadas, ¿no? Quieren proyectar una imagen ética hacia el resto de la sociedad, cuando en realidad su comportamiento no siempre se guía por criterios morales. Pero se podría contestar, ¿no?, cuando se formula un código de ética, que muchas de esas organizaciones, o por lo menos algunas, están tratando de ir más allá de las apariencias e influir verdaderamente en la conducta de sus miembros, ¿no? La cuestión es si efectivamente puede un código hacer eso. Si realmente un código de ética puede influir en la conducta de los miembros de una organización, o si es necesaria una estrategia más integral, pues que la mera formulación de un código. Otra razón externa para el escepticismo tiene que ver con que muchos piensan que un código de ética pues no puede volver a la gente más moral, a menos que incluya medidas coercitivas, como el castigo o una recompensa. Pero incluso en ese caso, la gente real, en el fondo, no será más moral, sino que simplemente estará actuando por miedo a ser sancionada o tal vez esperando ser recompensada si actúa según el código, aunque en muchos casos nos deberíamos de conformar con eso. Lo que los escépticos suelen afirmar o solemos afirmar, me descaro, es que si la moral no se aprendió en los años de formación, con la familia, con la escuela, con los roces de la vida, entonces, pues no hay mucho que un código de ética pueda hacer para motivar a la gente a actuar moralmente. Decirle a la gente que sea honesta, íntegra o solidaria, pues no va a tener mayor efecto si esa persona no aprendió a comportarse según esos valores en sus años primarios de formación. Si no aprendió antes a aplicar correctamente esos valores o principios morales en su vida cotidiana. Si esto fuera así, entonces el código de ética pues no sirve de mucho. Las personas que comparten sus valores, y no sirve no solamente para los que no lo comparten, también para el otro espectro, para las personas que sí comparten sus valores con un código. Para estas personas, pues el código tampoco sirve de mucho, porque no lo necesitan, porque estas personas actuarán según esos valores de todos modos, haya o no un código de ética, porque ya los tienen arraigados, ya los han practicado, ya han convertido esos valores en virtudes. Pues no necesito un código porque yo ya apropié esa forma de vida. Y para los que no los aprendieron, los principios que subyacen en un código, pues en realidad el código no los va a cambiar mucho ni va a influir para determinar sus decisiones éticas, sobre todo si no hay sanciones claras determinadas dentro del código, porque como ya mencioné, un código de ética no suele manejar sanciones, no es su tónica, ¿no? Su tesitura no va hacia ese punto, aunque pueda estar en correlación argumentativa con un código jurídico, ¿no? Sin embargo, esta objeción descansa sobre premisas cuestionables, ¿no? A pesar de que yo en parte estoy en este flanco del escepticismo, también admito que parte de estas premisas que se defienden son cuestionables. Primero, pues que la gente solo actúa movida por premios y castigos. Y en segundo lugar, que el desarrollo moral de una persona pues termina con los años de formación, ¿no? Y la primera premisa puede ser cuestionada incluso por psicólogos morales, que sostienen que el comportamiento moral no está motivado únicamente por premios y castigos, aunque vemos que muchas de las acciones que realiza la gente en sociedad tienden hacia ello. Pero no todo su comportamiento está realmente motivado por premios y castigos, sino también, por ejemplo, por virtudes morales que el individuo posee
como parte de su carácter o por su creencia en principios morales de orden superior. Si bien parte de nuestra conducta, particularmente en las etapas tempranas de formación, responden a un modelo de motivación moral en términos de premios y castigos, es decir, medidas coercitivas, conforme se va desarrollando el individuo, puede alcanzar formas de razonamiento moral que apelen a la preocupación social, a la identificación con el otro o a principios éticos universales. Y esto mostraría que el individuo, que el tipo de escepticismo que he mencionado, aplicado al comportamiento de los individuos, pues no tiene sustento, o por lo menos su sustento es cuestionable. Y sobre la segunda premisa, también muchos psicólogos del desarrollo piensan que la gestación moral, la gestación de un pensamiento moral de una persona, pues continúa durante toda la vida. Es decir, su desarrollo moral no se termina con la formación, con los primeros años de formación, lo cual supondría que todos los que estamos en esta sesión, pues ya estamos moralmente formados, por lo menos en buena parte. Sino que más bien no dejamos de desarrollar nuestras capacidades morales, ¿no? Sino hasta el día de nuestra muerte. Así, a pesar de que muchos de los valores y de las prácticas en las que estos valores se manifiestan, pues sí los aprendemos en los años tempranos, pues no dejamos de aprender, ni siquiera en el terreno de la moralidad. Y la cuestión relevante aquí es que si un código de ética puede ayudarnos a seguir desarrollando esas capacidades morales y a convertirnos en agentes morales virtuosos, quizá podamos afirmar que no es del todo inútil la presencia de un código de ética, sino más bien apuntalar cuáles son sus verdaderas funciones. Creo, según trataré de argumentar más adelante, que puede ayudar, un código de ética puede ayudar, dándonos ciertas pautas para hacerlo, pero en todo caso, su efecto va a ser limitado. No esperemos que el código de ética vaya a influir radicalmente para determinar las decisiones de la gente. En realidad, esto es algo que tiene que ser parte de una estrategia más integral, como ya lo mencioné anteriormente. Y una última razón para el escepticismo es que estudios que se han realizado para ver la influencia de los códigos de ética sobre los miembros de una institución, pues muestran que en general muchos de ellos desconocen el contenido de los códigos de ética y que realmente quien actúa éticamente es porque ya anteriormente compartía los valores que en él se prescriben, y quien no lo hace, pues es porque realmente el código no tiene esa proyección. Es decir, aunque la gente sabe de la existencia del código, pues pocos lo leen. Con lo cual, pues la influencia del código sobre su conducta, pues va a ser prácticamente nula.